12:51. Sebastián, ayer cuando conocimos el informe de crecimiento del primer trimestre del año, pues dimos en términos generales, dijimos que era 0,7% y hablamos de algunos de los sectores más golpeados. Pero ya mirando un poco más con lupa los datos que entregó el DANE, pues vemos que el sector de la confección es un sector que está siendo altamente golpeado. Sí, si abrimos el ponqué del PIB colombiano, ese es de pronto la parte de la industria el más castigado. Le tengo, por ejemplo, los últimos datos, Claudia, de los últimos 4 trimestres para que se haga una idea. En el primer trimestre de este año, las manufacturas cayeron anualizado 5.9%. Esto es producción, no es ventas ni ganancias, sino la producción. En el último trimestre del 2023, 5.3. En el trimestre anterior, 6.4. Y en el primer trimestre del 2023, 3.7. 4 trimestres desastrosos. ¿Qué está pasando con el sector de las manufacturas, con los textiles, con la importación de ellos? Yo creo que es importante que oigamos a Jorge Duque, vocero de la Cámara Colombiana de la Confección, que es yo creo que una voz inmejorable para hablar sobre el tema. Doctor Duque, buenos días. Bienvenido a Blue Radio. Buenos días a ti, a Claudia y a todos los oyentes. Bueno, no es una noticia, pero se confirma lo que ustedes han venido diciendo durante muchos meses. ¿Cómo recibe el sector este dato de primer trimestre de 2024 de caída de la producción? Primero muy preocupados porque pues esto es una enfermedad endémica que viene no de este año y del año anterior, sino de muchos años de nosotros estar luchando frente a unas necesidades básicas del sector, y encontramos que todos estos gobiernos, el anterior y de para atrás, son paquidermicos en tomar decisiones. Entonces eso hace que este sector, que es una industria liviana que se puede colocar en cualquier parte, que el 95% de sus personas son de estratos 1 y 2, que son madres, cabeza de familia, que hacen muchas de las personas han sido tocados por el conflicto, pues empiecen a perder sus empleos en una industria que podría ser un jalonador de la economía del país. Pero ¿y qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? La demanda local está cayendo, la inflación hace que la gente compre menos textiles, más allá del momento malo que vive casi toda la economía. El sector de ustedes, que está muy castigado, ¿cuáles serían las razones, doctor Duque? No, son muchas las razones. Podríamos hablar de el problema económico que tiene el país y digamos que es un problema mundial endémico. Pero, por ejemplo, el contrabando a nosotros nos mantiene muy aporreados. Entonces, cuando los gobiernos anteriores no hacen una lucha fuerte contra el contrabando, o llegan y salen a decir, cogieron en contrabando 70.000 millones en textiles, cuando solo en textiles el contrabando es de 5 a 6 billones de pesos. 6 billones, entonces con B, eso quiere decir que están cogiendo el menos del 1%. Entonces ahí hay un problema grave. Aranceles de insumos. Le voy a colocar un ejemplo. Nosotros, el gobierno, fue generoso en darnos, permitir unos aranceles máximos permitidos por la OMC, que eso es como cuando el soldado herido necesita un torniquete para que no se desangre. Esos son los aranceles. Pero aparte de eso, tiene que atender ese soldado con las medicinas, con anticoagulantes, pero los aranceles solos no dan. Nosotros tenemos aranceles que nos ayudan, y eso nos dio la oportunidad de que un blue jean que hacemos aquí y que venden en una grande superficie en 140.000 pesos, ¿no es cierto? El importado de Bangladesh pues esté en 114.000, seguimos por encima, pero antes de los aranceles ese importado de Bangladesh valía 70, valía 60, y era imposible competir. Claro. Hoy nos está poniendo en un curso, pero aquí necesitamos muchas otras cosas. Necesitamos créditos blandos para la reconversión tecnológica, necesitamos que vuelvan a sembrar algodón. Nosotros tenemos que importar el 90% del algodón para poder producir en Colombia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que decirle al gobierno, hombre, vea, haga un gran esfuerzo con los agricultores, genere empleo en el agro, en el campo, y saquemos algodón, porque para poderle vender a Estados Unidos en aranceles. Porque es que nosotros le vendemos a Estados Unidos con aranceles porque no tenemos algodón propio. Cuénteme. No sé si usted me está oyendo porque se lo oye un poco entrecortado, pero para hacerle la última pregunta y agradecerle que nos acompañe. El sector de ustedes es muy intensivo en trabajo. ¿Tiene números recientes de pérdida de empleos directos? Hemos perdido 400.000 empleos en los últimos 2 años. 400.000. 400.000 empleos. Pero acuérdense que este es un negocio altamente informal. El 75% de las empresas en el sector textil es informal, o sea, no están inscritos en las estadísticas del DANE. O son micro o pequeñas empresas con menos de 10 empleados. ¿No es cierto?
Entonces hoy el DANE, si miramos las cifras que tenía el DANE hace un año de 600.000 y pico de empleos, eran los formales, faltaban los informales, que era 1.200.000. Hoy estamos cayendo en informales en unos 300.000 empleos y en formales en unos 100.000. Bueno, pues muy malas noticias, muy malos números usted nos trae. Esperemos, doctor Duque, que la próxima vez que esté acá pues sea más alentador. Es Jorge Duque, vocero de la Cámara Colombiana para las Confecciones. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, Claudia, pues